Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre desvalorización, lo que implica que tenemos que recurrir a problemas de somatización y eso implica emociones. Hemos visto algunas ocasiones que atrás de cada enfermedad siempre hay una situación de tipo emocional. Vendrá el estrés, etcétera, pero hay una emoción que de algún modo queda impresa en nosotros y en lugar de poder expresarla, que salga de nosotros como una respuesta emocional también, la guardamos y si esa emoción queda guardada, enquistada en alguna parte del cerebro, pues entonces esa emoción va a querer salir y si nosotros no sabemos cómo expresarla, se va a quedar con nosotros y va a buscar cómo salir. ¿Cómo sale una emoción enquistada, atrapada, prisionera? Sale somatizando. Convierte a mi cuerpo en una enfermedad, en un padecimiento, y así sale la emoción. Nosotros permitimos eso al reprimir esa emoción. Bueno, cuando esa emoción llega y nosotros somos unos niños, es más, no somos niños, unos bebés. Es más que bebés, todavía no nacemos y resulta que estoy en el útero, en el vientre materno, en proceso de gestación, mi madre embarazada, etcétera, y entonces la expectativa es que sea un niño. Eso piensa papá, eso piensa mamá, y entonces yo dentro del vientre materno, mi inconsciente capta, ya sea generacional, transgeneracional, que yo debo nacer niño. Bueno, resulta que cuando nazco, no nace niño, nace niña. Y entonces, ¿qué decimos? El papá dice, ay, esta mujer, bueno, y el hombre, el macho marido, le echa la culpa a la mujer. Actualmente ya se define de otro modo, no, parece que el que define el sexo es el hombre y entonces ya la mujer se defiende y el hombre dice, así que yo tengo la culpa y se defiende también y más actualmente, pues ya hay otros métodos, otras estrategias en donde ya no hay a quien echarle la culpa, pero lo que el hombre desea y la mujer desea también tiene que ver a un nivel inconsciente con el sexo del bebé antes de nacer. Y cuando nace es cuando surge esa situación que muchos denominan de rechazo. Hay un rechazo en automático y luego decimos, bueno, pues si es niño o niña, ¿qué importa? Nomás con que esté sano y ya arreglamos eso. O como decimos en el rancho, no importa cómo nazcan, nomás que resuellen bien y ya con eso hay. Y nos calmamos y nos tranquilizamos. Pero a un nivel inconsciente sigue ese conflicto emocional de rechazo. Y claro, hay quien dice, yo nunca me sentí rechazada, dice ella, ¿no? Pues no sabe qué pasó antes del nacimiento. Cuando papá y mamá deciden embarazarse, claro, a lo mejor ni decidieron, ni ella quería o él no, muchos conflictos que puede haber. Bueno, ese rechazo que hay, en psicología le denominamos es una desvalorización y la experiencia y la estadística dice, por lo general, cuando hay una desvalorización que proviene de un rechazo, que queríamos esto y salió esto, esa desvalorización se manifiesta más fácilmente en los huesos, porque los huesos vienen siendo la estructura existencial del ser humano, de la persona. Y claro, puede mostrarse la desvalorización en otros aspectos, por ejemplo, en la piel, que es el contacto con los demás, son las relaciones con las demás personas a través de lo que me contacta con lo de fuera, que es la piel. Y eso dicen que es el mayor órgano porque nos envuelve completamente todo nuestro cuerpo, carne, músculos, huesos, etcétera. Entonces, la desvalorización puede manifestarse
en la piel, como sucede con el adolescente, las espinillas, el acné, toda esa cuestión, ¿verdad? Y precisamente en la adolescencia es cuando entra en juego esa situación de relacionarme con el medio ambiente, de integrarme socialmente, de mi relación con los demás. Si la desvalorización es más profunda, la niñez y luego salió mujer en lugar de hombre, y luego el que sigue tampoco es hombre, sino es otra niña, pues va a haber una competencia y desleal porque la niña segunda va a ser mejor recibida que la primera, porque la primera pues ya no fue niño, ya lo superamos, etcétera, etcétera. Vienen más desvalorizaciones y cuando es en los huesos quiere decir que fue una desvalorización muy fuerte. Y a veces la reacción a esa desvalorización es o me crezco al castigo y salgo adelante, o bien me conformo y aparezco como víctima porque mi estructura fundamental está tocada. Y entonces, pues se traduce de una manera general en una baja autoestima. Y la baja autoestima, que representa el valor que le doy al concepto que tengo de mí mismo, pues me impide realizar un montonón de cosas, desde estudiar bien, desde sentirme aceptado por las amistades, desde los pretendientes o las pretendientas, y siento ese rechazo y estoy en una desvalorización. Si yo entro a terapia o busco apoyo psicológico con psicólogos o con amigos o con quien sea, pues entonces tengo que revivir lo que denominamos, recuerden ustedes, el famoso bioshock. ¿Dónde se originó eso? Si fue desde el vientre materno, cuando se dieron cuenta, ahora con los ecos, que era niña en lugar de niño, bueno, pues entonces desde ahí hay que trabajar. Pero también si es transgeneracional y analizamos desde el árbol genealógico, ¿verdad? Quién es doble de quién, etcétera, etcétera, a lo mejor estoy reviviendo una situación de tipo emocional que nunca se resolvió generación tras generación y estoy yo manifestando esa desvalorización. Y la niña, la muchacha, la mujer que manifiesta esa desvalorización que no le corresponde, sino que es transgeneracional, hay que ir a la transgeneración, a localizar los dobles de esa mujer para resolverlo a esos niveles. Y entonces nos vamos a una regresión. A veces mediante hipnosis, mediante un trance de este tipo, se puede llegar al origen de ese bioshock y trabajarlo ahí. Pero claro, pues hay muchas dificultades al respecto. Se tiene que revivir otra vez las situaciones de rechazo, de no aceptación, de envidias, de celos, de todas las situaciones que pudieron pasar en la transgeneracional, o bien desde la niñez, en la etapa de escolar, etcétera. Por lo tanto, hay formas de encontrar ese bioshock, inclusive a nivel transgeneracional. ¿Por qué? Cómo lo que hay que hacer es penetrar al nivel inconsciente y revivir esa situación para resolverla. Pero si además en ese tiempo no se tenía el recurso para resolver eso, hay otras formas. Hacemos una impronta a nivel mental, a nivel cerebral de la persona, en donde se le proporciona el recurso que le faltó cuando sucedió el bioshock. Si fue en la niñez, en la adolescencia, pues faltaron recursos para impedir que apareciera un trastorno, un bioshock, y no tuviera la autoestima necesaria para superar eso. Y no supe qué hacer, y lo viví y lo enquisté emocionalmente. Podemos revivir esa situación y trabajarla. Si no hay el recurso, inventar el recurso, que a lo mejor lo utilizamos en otra manifestación y lo utilizamos ahora con ese recurso que lo entregamos en las manos de la paciente para que con ese recurso sepa cómo resolver la situación de rechazo, de desvalorización. Ya profundizaremos más en esto. Por lo pronto, insistimos, toda enfermedad tiene una componente de tipo emocional
y hay que tratarlo psicológicamente, porque a veces el conflicto creemos que se resuelve con una operación, con una cirugía, con sanar el hígado, con quitar el apéndice, etcétera. Eso se resuelve orgánicamente. Si ahí se resolvió también emocionalmente por el apapacho, por el afecto, por las caricias, qué bueno, funcionó orgánicamente y emocionalmente, pero por lo general funciona orgánicamente, la persona sana, se cura hasta un condenado cáncer y entonces dice, salió muy bien la operación, fue exitosamente, muy bien, qué bueno, pero si el conflicto emocional que provocó esa situación no se resuelve, los padecimientos van a seguir probablemente durante toda la vida. Recidiva, le llaman los que conocen de esto. Bueno, la moraleja es, resuelve orgánicamente la situación, pero no se te olvide resolver también a nivel del biochoc el aspecto emocional. Para eso tenemos la terapia y profundizar en ello, cueste lo que cueste. Les habló José Luis Bugdul. Estoy en el 81 83 66 0108. Comunícate conmigo, sígueme en las redes sociales, José Luis Bugdul, y seguimos platicando de esto y de aspectos más profundos. Gracias por escuchar.